Mi nombre es Joyce, y sí, cometí un error grave al traicionar a mi esposo con el enfermero que lo estaba cuidando, pero antes de que me juzgues, déjame explicar cómo todo sucedió. Tenía unos 20 años cuando conocí a Yair. Él era un hombre casi 30 años mayor que yo, pero eso nunca fue un problema para mí. A pesar de la diferencia de edad, nos llevábamos muy bien y teníamos muchas cosas en común. Entonces, cuando asumimos nuestra relación, y me vi obligada a lidiar con las miradas desaprobadoras y los juicios de la gente, no me importó porque, en realidad, nunca me importó lo que nadie pensara de mí. Realmente me gustaba Jair y sentía por él un amor que nunca había sentido por ningún otro hombre. Era de verdad, sincero e intenso. Estaba enamorada de cada pedacito de él. Ya sé que estás pensando ahí, ya sé, si era rico o pobre, todo el mundo piensa eso, ¿verdad? No había nada de eso. Él tenía una condición de vida cómoda, pero yo tampoco era ninguna pobretona. Estaba con él porque realmente lo amaba. Un año después de comenzar a salir, nos casamos. Nuestra vida era muy divertida y tranquila, y él siempre hablaba de cómo mi juventud también lo hacía sentir más joven. Por otro lado, él me aportaba una madurez que me gustaba tener. Simplemente nos complementábamos y, a diferencia de lo que la mayoría de la gente pensaba, nuestra relación funcionó muy, pero muy bien, y ha perdurado a lo largo del tiempo. Ya llevábamos casados 7 años y vivíamos plenamente felices. Cuando mi esposo lamentablemente sufrió un ACV, fue horrible, una verdadera pesadilla, y llegué a pensar si él moriría. Dios mío, si él moría, moriría con él. Gracias a Dios, después de unos días en el hospital, los médicos me aseguraron que Jair se recuperaría. Dado que no fue algo muy sencillo, necesitaría varios cuidados y, sobre todo, paciencia para no quedar con secuelas. Pero con el tiempo, él llegaría al 100%. Cuando le dieron el alta, me desdoblé para poder ayudar a mi esposo. Hacía todo por él, pero lo hacía todo con mucho cariño y sin quejarme nunca. Solo pensaba en su recuperación. Pero en ese momento, trabajaba y esa rutina me estaba dejando agotada. Entonces, Jair y yo conversamos y decidimos contratar a alguien para ayudar en los cuidados. Él sugirió una enfermera, pero siempre fui muy celosa, siempre, y solo de pensar en otra mujer bañando, pasando el día entero con mi esposo lejos de mí. No, me ponía nerviosa. Sí, sé que es una tontería, pero así era yo, ¿qué se puede hacer? Entonces contratamos a un enfermero hombre que para mí era mucho mejor. Puede trabajar tranquila, señora Joyce. Su esposo será muy bien cuidado. Mauro, ¿estás seguro de eso? Sí, señora Joyce. ¿No quieres que me quede un día más aquí? Este es mi trabajo. Lo hago muy bien. Puede confiar en mí. Cuando regrese, todo estará organizado por aquí. Confíe en mí. Su esposo está en buenas manos. Mauro era técnico en enfermería. Medía casi 2 metros de altura. Mirando a ese hombre de ese tamaño, cualquiera pensaría que era un rudo. Pero cuando lo vi cuidando de Jair la primera vez, quedé asombrada por lo delicado y también amable que era, tanto que mi marido ni siquiera quiso que entrevistáramos a otras personas. Él eligió a Mauro de inmediato, y cuando me habló de esa manera, tan seguro y firme, que podía confiar en él, solo pude confiar y seguir trabajando. Aún así, pasé ese día preocupada. Llamé varias veces preguntando por Jair. Cuando llegué a casa, realmente todo estaba organizado, y mi esposo y el enfermero estaban viendo televisión en la sala. Aún noté que se estaban divirtiendo juntos y eso me dejó bastante aliviada. Nuestra rutina se volvió así, de lunes a viernes, y era hermoso ver la dedicación de Mauro con mi esposo. Muchas veces él prolongaba su tiempo en nuestra casa y como necesitaba un poco más de dinero, hacía horas extras cuando lo necesitaba. Al final, siempre terminaba quedándose para cenar con nosotros. Él va a mejorar, Joyce. Jair es un toro. A veces creo que está tardando demasiado. Es así, Joyce. Tenemos que esperar un poco. No puede caminar, alimentarse solo, carece de firmeza y apenas puede hablar. Tuvo una ACV. Mucha gente ni siquiera puede recuperarse. Él lo logrará, estoy seguro de ello. Si no fuera por ti aquí, ya habría enloquecido. Estoy segura. No pienses así, Joyce. Me da la impresión de que no estoy ayudando tanto como él necesita, como si estuviera fallando en algo. Eres una excelente esposa, Joyce. No te exijas tanto.
De hecho, al principio me pareció extraño que una mujer tan joven como tú estuviera casada con un hombre mucho mayor. Pero me sorprendiste, ¿sabes? Ojalá todos tuviéramos una mujer como tú a nuestro lado. Fue exactamente de la misma manera que él habló conmigo el primer día de trabajo. De una manera segura, firme, mirándome fijamente a los ojos y tomando mi mano. Incluso sentí un escalofrío en la espalda. Un hombre de ese tamaño, fuerte como él hablando de esa manera, realmente desconcentra a cualquiera. A partir de ese día, nunca volví a ver a Mauro de la misma manera. Si antes convivíamos de manera muy tranquila, después de esa conversación, empecé a sentirme más cohibida. En su presencia me sentía tímida, expuesta, ¿sabes? No sé explicarlo. Su simple presencia me ponía nerviosa. Tenía el poder de causar un cosquilleo en mi estómago que no sabía de dónde venía. En esas manos grandes y tan hábiles cuidando de mi esposo de forma delicada, siempre tan cariñoso y al mismo tiempo firme. Empecé a pensar en este hombre día y noche. Al principio, cuando me di cuenta de que estaba teniendo pensamientos, digamos, comprometedores con Mauro, pensé que solo era porque estaba necesitada. Sí, solo porque estaba necesitada. Después de todo, mi esposo había estado enfermo durante algunas semanas y estaba agotada de esa rutina extenuante. Pero luego me di cuenta de que no era solo necesidad. Era más que eso. Mauro y yo no hablamos sobre lo que estaba sucediendo, pero lo sabíamos. Sabíamos que algo estaba pasando ahí. Se siente la energía, ¿no es así? Se siente cuando un ambiente está naciendo. Y entre nosotros estaba volviéndose cada vez más intenso, hasta que un día, ya era un poco más tarde, Mauro llevó a Jair a dormir al cuarto, y cuando vino a despedirse de mí, nos quedamos mirándonos el uno al otro, con el corazón acelerado, con un deseo de hacer algo que sabíamos que no debíamos. Queríamos, deseábamos demasiado. Intenté contenerme y luché contra mis impulsos. Traté de alejarme de él, pero una fuerza me tiraba de vuelta, y cuando lo vi, ya estaba en los brazos de Mauro. Mientras mi esposo, enfermo, dormía arriba, no pensaba en nada más. Solo pensaba en sentir a Mauro abrazándome como había imaginado tantas veces en los últimos días. Nunca había sentido eso. Solo con besar a Mauro, parecía que todo mi cuerpo vibraba, la forma en que me tocaba, esas manos suyas. Amaba a Jair, amaba demasiado a mi esposo. Hasta ese momento, estaba haciendo todo lo posible para que se recuperara, y eso era amor. Nadie podía dudar de lo que sentía, pero de repente me di cuenta de que mi corazón era demasiado grande y tenía espacio para una persona más, Mauro. Ni aunque quisiéramos, podíamos alejarnos. Después de ese primer beso, empezamos a estar juntos todos los días. Puedes pensar que era solo desvergüenza, pero no lo era. Realmente estaba enamorada de Mauro. El hecho de que tenía mucho respeto por Jair, que pobrecito, seguía ahí, malito, malito. Joyce, ya no aguanto más esta situación. Sé que no tenemos la culpa de gustarnos, pero no soy un monstruo. No quiero seguir haciendo las cosas que hacemos aquí, mientras Jair está en la habitación de al lado, ¿sabes? Sin poder levantarse por sí mismo. Me siento mal. Lo sé, Mauro. También me siento mal por esto, pero ¿qué puedo hacer? Vas a tener que elegir. Lamentablemente, es una decisión que solo tú puedes tomar. ¿Quieres decir elegir entre tú y él? Claro, no voy a seguir trabajando aquí. Es suficiente para mí. Ya no puedo cuidar más del marido, de la mujer que amo, ¿sabes? Y quedarme con ella bajo el mismo techo que él. No quiero seguir aquí, pero quiero que te vengas conmigo. ¿Y qué va a pasar con Jair? ¿Voy a abandonar al hombre enfermo así? No tiene a nadie más. Lamentablemente, tienes que pensar en ti. Tienes que pensar en tu vida. Ya has dado mucho. Has hecho demasiado por él. Es hora de vivir tu vida. ¿No tiene él sus ahorros? Ponlo, no sé, en una residencia. Puedo encontrar una muy buena con mis colegas. Confía en mí. No puedes ser responsable de él para siempre. Y necesitamos vivir nuestra propia historia. Nos lo merecemos. Me afectó mucho eso, pero él tenía razón. Sé que tal vez pienses que no valgo la pena, pero intenta ponerte en mi lugar también. Inténtalo. Jair estaba mejorando. Era solo cuestión de tiempo hasta que se recuperara por completo. Así que no era como si estuviera abandonando a alguien moribundo. Tampoco lo habría abandonado porque estaba enfermo. Me iba porque me había enamorado de otro hombre,
solo por eso. Amé mucho a Jair durante los 8 años que estuvimos juntos cuando enfermó. Casi enloquecí de tanta preocupación, y lo cuidé con tanto amor, con tanto cariño, Dios mío. Pero no podemos prever los caminos que tomará el corazón. Estaba enamorada de otro, y sería mucho peor si seguía con Mauro de esa manera. Al final, fue mucho mejor y más honesto hacer lo que hicimos. Tuve que hablar con Jair, y fue una conversación muy difícil. Nunca olvidaré esa mirada de decepción que me dio. Prefirió quedarse allí solo en ese estado, y dijo que se las arreglaría solo. No había más nada que hacer por él. Quise ayudar, y él no aceptó. Así que ya no era mi problema. Claro que estaba preocupada, pero Mauro me ayudó a quitarme ese peso, ese sentimiento malo de mi corazón. Él y yo estamos viviendo ahora una verdadera luna de miel, y me siento 100% feliz y en paz con la vida que elegí.